Buenas tardes a todos y a todas, las personas que os habéis apuntado para conocer un poquito más sobre el máster y pues un poquito de algún caso clínico que pudiéramos resolver. Bienvenidos a esta sesión. Voy a empezar a compartir pantalla, así vais viendo. Vale. Así vais viendo un poquito, pues eso, las diapositivas. Me he presentado antes de tiempo. Bueno, bienvenidos a este webinar gratuito sobre el máster en sexología y terapia de pareja. Eh, Durante la sesión de hoy lo que voy a hacer va a ser hablaros un poquito del máster. Voy a estar explicándoos un poco pues, las cosas importantes con respecto a esta promoción que iniciará bueno, en el mes de junio de 2026. Así que, bueno, voy a ir avanzando y lo primero y lo más importante de todo, pues es presentarme. Yo soy María Mas, por aquí tenéis una foto mía. Según el momento tendré el pelo de una forma o de otra, pero bueno, soy María Mas, en redes María Mas Sexología. Lo primero de todo, soy persona, pero por algo estoy aquí, ¿no? Y es por mi profesión. Y es que soy psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja y docente del máster en sexología y terapia de pareja de APIR con la Universidad de Udima. Lo que voy a hacer va a ser primero la presentación del máster, os hablaré de la programación académica, del trabajo final de máster, que tampoco es especialmente, tampoco voy a hacer demasiado hincapié, ¿vale? No es
una sesión de introducción al máster, sino un pequeño webinar donde os explico algunas cosas importantes que tenéis que saber. Y luego no lo he incluido aquí en el índice, pero os voy a presentar pues las dos asignaturas de las que yo soy docente, los dos módulos. Voy a hablaros un poquito de los temas que se tocan en cada uno de los módulos y voy a presentar algunos casos ficticios que podríamos resolver con la formación que adquirís en esos módulos. ¿De acuerdo? Luego igual resuelvo alguno con algunas reflexiones que, bueno, iremos pudiendo hacer. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas al máster en sexología y terapia de pareja. Este máster es un programa súper completo que tiene como objetivo proporcionarle al profesional los conocimientos necesarios para una atención, detección y acompañamiento de dificultades sexuales y problemáticas en el ámbito de la pareja. Normalmente salimos de las carreras sin tener mucha formación ni mucha idea, especialmente en temas de sexualidad, pero tampoco en problemáticas de pareja. Estudiamos alguna cosa, como muy por encima, pero normalmente nos sentimos que nos quedamos bastante cortos en lo que a formación se refiere en estos casos. Entonces, este máster busca dotaros de esas herramientas, de los conocimientos, de las teorías, investigaciones, etcétera, etcétera, de todos esos conocimientos que vais a necesitar para la intervención o para acompañar en según qué ámbitos, también dependiendo de la profesión de la que vengáis. Importante que sepáis que es un contenido actualizado y adaptado sobre todo a la realidad clínica de consulta, ¿vale? Es información que os va a ser relevante y os va a servir para pues, vuestro día a día en consulta y está muy enfocado en esa práctica clínica y en la intervención, no solo en que tengáis un montón de teorías sobre cómo funciona el cuerpo, cómo es la anatomía fisiosexual, sino pues también en que sepáis qué hacer cuando os llegue un caso de estos o cómo intervenir o qué cosas van a ser importantes evaluar. ¿A quién va dirigido este máster? Bueno, pues a profesionales de la psicología, de la medicina y de la enfermería, trabajadores sociales, ¿vale? Que tengan intención de especializarse pues, en estas problemáticas en el ámbito sexual y de la pareja y que quieran tener esas herramientas teóricas y prácticas para trabajar en esos ámbitos. No solo en el ámbito terapéutico, esto también nos podrá servir pues, para acompañar desde consultas de enfermería, ¿no? Para, muy útil para, por ejemplo, matronas o pues, médicos de familia que puedan estar en zonas con pues eh, menos acceso, ¿no? a la asistencia en consulta privada, pues todo esto, ¿vale? Al final, profesionales de la salud que deseen conocer un poquito más la problemática de pareja, la problemática del ámbito sexual y la intervención, y sobre todo pues para psicólogos y psicólogas que deseen formarse y trabajar con terapia de pareja y terapia sexual. Veréis que repito mucho durante todo el webinar que está muy enfocado a la intervención. Y esto es algo especialmente relevante, es algo que tenéis que saber. Y es que para nosotros, cuando Elizabeth Clapés pues, nos reunió todas las docentes, ¿no? Y nos contó pues, el máster que salió hace ya unos cuantos años, unos poquitos años, nos dijo que era muy importante, ¿no? que lo fuéramos enfocando en la intervención y que sirviera para que las personas os sintierais pues preparados y preparadas. Entonces, bueno, es un máster avalado por la Universidad a Distancia de Madrid, por la UDIMA, ¿vale? De 60 créditos, que tiene la posibilidad de realizarse en 12 meses. Es decir, tenéis 12 meses de acceso a la plataforma para poder realizar todo lo relacionado con el máster. Es acceder y visualizar todas las clases teóricas, pues leer los contenidos, acceder a los materiales, a los apuntes, a las diapositivas, a las lecturas adicionales, complementarias, a las tutorías, etcétera, etcétera. También a las sesiones clínicas, que ahora os explicaré un poquito más qué es todo esto.
Y una de las cosas, bueno, pues más importantes de este máster que tenéis que saber es que, bueno, al ser un formato online, ofrece mucha flexibilidad, porque es un formato totalmente online y flexible. No requiere de una asistencia en directo, ¿vale? A las clases. Hay muchas formaciones que son online, pero que requieren de una asistencia en directo, pero en este caso no es así. Tenéis las clases teóricas grabadas en alta calidad, lo que permite que te vayas organizando poco a poco, a tu ritmo, con tus propios tiempos, que lo vayas organizando los 12 meses, pues de junio a junio, como mejor te viene. Hay personas que deciden pegarle un súper empujón en verano, pues porque tienen vacaciones, trabajan menos, porque tal, personas que en verano deciden no hacer nada. Bueno, esto ya va a depender de cada uno y cada una, pero esta es una de las claves diferenciales de nuestro máster, ¿no? Que es esa posibilidad de organizarse y de flexibilizar el cómo voy llevando el ritmo del máster. Luego ofrecemos una cosa que esto sí es en directo, aunque luego se pueden volver a ver tantas veces como queráis, las sesiones clínicas. Las sesiones clínicas son sesiones que se hacen con el alumnado y con los docentes, ¿vale? Con un docente en concreto para resolver casos reales. Reales entenderlos como pues, con información obviamente confidencial, ¿no? Normalmente ponemos nombres ficticios y detalles o datos ficticios, pero bueno, son casos reales de consulta que resolvemos en directo con el alumnado. Y son casos relacionados con diferentes módulos que forman parte del máster. Ahora luego os explicaré un poquito más sobre esto. Y por supuesto, otro valor a tener en cuenta de nuestro máster es el equipo docente. Y es que contamos con un equipo docente de muchísimo valor, docentes con experiencia en diferentes sectores. Diría docentas, porque somos casi todo, por no decir todo, mujeres, psicólogas, psicólogas especializadas en terapia de pareja, sexólogas, psicólogas especializadas en trauma. Como sabéis, la directora del máster, la que creó un poco este máster fue Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, que seguramente la conocéis. Luego tenemos a la coordinadora, que es Nereida Ferrer, maravillosa también, compañera. Compañeras como Adriana Brull, Noa Toledo, aquí presente, María Más, bueno, pues un montón de compañeras, ¿no? Tenéis también a Paula, etcétera, etcétera. Podéis ver a todas las docentes en la página web del máster, ¿vale? Todas compañeras, todas maravillosas profesionales que han volcado todo su esfuerzo y todos sus conocimientos en este máster. Así que, como os decía, un poco este es el mapa del máster, en el que por un lado tenéis pues las clases teóricas grabadas en alta calidad con los apuntes de todos los temas en formato digital. Esto es importante que lo sepáis. Los apuntes los hemos creado cada una de las docentes. Han sido creados por nosotras en base a lo que hemos considerado especialmente relevante. Obviamente no nos hemos inventado la información, sino que hemos hecho nuestro trabajo, ¿no? De investigación de lo que hemos considerado relevante, hemos citado, hemos buscado bibliografía, etcétera, etcétera, y hemos creado todos esos apuntes en formato digital para vosotros y vosotras, ¿vale? Que están directamente relacionados con lo que explicamos en nuestras clases. Además, también disponéis de los PowerPoint con los que hacemos las clases, ahora luego lo veréis. Y todo esto lo tenéis en el campus online, en la plataforma online que es Blackboard, que es muy intuitiva y que por módulos tenéis desglosado toda esta información. Las evaluaciones, por cada módulo se hace una evaluación de tipo test, ¿vale? De unas 20 preguntas en el que, pues bueno, tenéis que sacar un 5 para probar. Las sesiones clínicas que os decía, ¿no? Que son pues resolución de casos reales que os proporciona herramientas, materiales para enfrentaros directamente a la intervención. Luego tenéis testimonios reales, en este caso también de, bueno, pues muchos de ellos de pacientes y también en la web podéis ver testimonios reales de antiguos alumnos y alumnas del máster para que echéis un vistacillo y veáis pues la experiencia que han tenido con nosotras. Y bueno, por último, la realización del trabajo de fin de máster. Entonces,
lo que os explicaba. Aquí podéis ver un poco el formato, ¿no? En el que os encontráis los apuntes. Esto pues son diferentes páginas de 3 módulos diferentes, pues el de dependencia emocional, el de gestión de conflictos en pareja, el de maternidad, paternidad, ¿vale? Donde pues bueno, citamos a algunos autores, como veis aquí, ¿no? Este es uno de mis módulos. Hablamos de diferentes temas y como os decía, están creados para que también de forma intuitiva podáis entender lo que os estamos explicando y que a la hora de estudiar sea mucho más sencillo para vosotros y vosotras. Y así es como nos vais a ver en clase, a mí y a mis compañeras, ¿vale? Pues veis ahí a tanto Noa como a la compañera de abajo que tienen detrás la misma diapositiva que estáis viendo, ¿vale? Por lo que este formato lo hace mucho más sencillo, ¿vale? Es prácticamente como estar en clase con un profesor. Y bueno, pues toda esta grabación con pues, audio de alta calidad, etcétera, etcétera, pues bueno, se va poniendo conforme nosotras vamos hablando y explicando, ¿vale? Cuando empezáis el máster tenéis una tutoría con la coordinadora, con Nereida, ¿vale? En la que, bueno, pues ya os hace toda la explicación del campus virtual, os dice cuáles son las guías que tenéis, bueno, la guía del alumno, el tutorial de Blackboard, ¿vale? Estas 2 guías que son especialmente relevantes para vuestro desarrollo y desempeño durante toda la docencia. Se os explica cada una de estas guías, se hace una resolución de dudas frecuentes, etcétera, etcétera. Campus virtual, ¿vale? Esta sería un poco la imagen que veríais si os matriculáis al máster, pues iríais viendo esto, ¿no? Pues el primer módulo, lo primero que veis ahí. Bueno, también os debería salir ahí al principio el espacio tutor. Igual no está puesto en esta captura, pero bueno, ahora luego lo veréis por aquí atrás, ¿vale? Ahí está. Pero bueno, esta es un poco la visión, accedes a cualquiera de los módulos y ahí pues tienes los distintos espacios, las clases, los apuntes, las diapositivas, otros documentos que hayamos considerado, algún libro que hayamos considerado, alguna lectura de algún capítulo específico, todo lo que consideremos que necesitéis están ahí. También tenéis pues el calendario, ¿no? Pues los tiempos, si tenéis que hacer alguna entrega, que no es el caso, anuncios, algún debate que se haya hecho, vuestras calificaciones, mensajes dentro de toda la plataforma. ¿Vale? Campus virtual, etcétera. Clases, como os decía, grabadas que son de obligatoria visualización, es decir, si no visualizáis todas las clases enteras, no podéis terminar el máster, por lo que es importante. Obviamente es importante porque están para que las veáis y podáis estudiar también en base a ellas, aunque lo podáis ir viendo a vuestro propio ritmo. Disponéis también de apuntes y lecturas que son obligatorias y otras que son recomendadas, pero las obligatorias son obligatorias para la consecución del título. Podéis verlo todas las veces que queráis, las clases, como si os las queréis poner de fondo y estudiar así, todo lo que queráis durante 12 meses. Y como os decía, están muy enfocadas en la práctica clínica. En los exámenes tenéis 2 intentos, la puntuación se hace sobre 100, el aprobado es a partir de 50, si lo hacemos sobre 10 sería un 5, ¿vale? Entonces, sobre 100 y 50 está aprobado. Y estarán abiertos durante los 12 meses. No hay una fecha obligatoria de realización, aunque sí, una vez se entregue el TFM, o sea, no podéis entregar el TFM sin tener todos los exámenes hechos y aprobados. El espacio tutor que os decía, ¿vale? En este espacio es donde vais a tener un poco, pues, el espacio para conectar con otras personas, ¿no? Del alumnado del máster, para tener documentos grupales importantes, estos documentos que os decía antes, ¿no? Las guías, etcétera. En este espacio es donde vais a poder acceder a los exámenes, es donde vais a poder hacer la entrega del TFM, donde vais a tener desglosadas pues qué lecturas son obligatorias, las lecturas recomendadas o los libros que os recomendamos para complementar todo esto. Ahí es donde vais a encontrar el enlace para el grupo de Telegram, donde vais a poder estar en contacto con vuestros compañeros, compañeras y también con Nereida, ¿vale? Con la coordinadora del máster. También donde vais a poder realizar las tutorías, ¿vale? Grabadas
y, o sea, que se quedarán grabadas y las podéis volver a ver si no podéis conectaros en directo, pero este espacio va a ser especialmente relevante. Y ahora vamos un poco con un tema que suele interesar mucho más, que es hablaros de los diferentes módulos que conforman el máster. Vale, bueno, se divide en dos partes la parte teórica, ¿vale? Sexología y terapia de pareja. Por un lado, bueno, pues empezamos, ¿no? Con algo como muy básico, vamos como de menos a más, haciendo una exploración de diferentes áreas temáticas, con el módulo 1 empezando con la biología de la sexualidad humana, estudiando pues todos esos principios básicos, ¿no? Desde un punto de vista anatómico, desde un punto de vista psicobiológico, hormonal, del desarrollo de la propia sexualidad, del desarrollo del cuerpo, ¿no? De las diferentes etapas relevantes con todo esto, pero desde ese punto de vista biológico. En el módulo 2 pues se habla en profundidad de ciclo menstrual. Yo esto lo digo siempre que hago estos webinars, y es que me hubiera gustado que cuando yo estudié, cuando me formé en sexología, hubieran dedicado un módulo única y exclusivamente al ciclo menstrual, porque es algo que atraviesa la vida de las mujeres y sobre todo nuestra sexualidad, forma parte de nuestra sexualidad, el ciclo menstrual. Y no que lo hubieran pasado por encima, ciclo menstrual, tal, no sé qué, no sé cuánto, el óvulo no fecundado se expulsa. Además con información totalmente alejada de la realidad, ¿no? Entonces, en este máster decidimos, ¿no? que había que darle importancia a las cosas que realmente la tenían y que eran importantes. De esta forma fuimos construyendo entre todas las docentes toda la estructura y los módulos que íbamos a, bueno, pues a introducir, y uno de ellos era el ciclo menstrual, ¿no? Entonces, el módulo 2 está todo dedicado a ciclo menstrual, lo que pasa a nivel hormonal, etcétera, etcétera. En el módulo 3 se habla desde un punto de vista de la diversidad sexual, pues de orientación e identidad sexual, se profundiza en cómo se desarrolla la orientación, en qué cosas pasan con respecto a la identidad, etcétera. Módulo 4, bases de la sexualidad. Bases, diferentes aspectos que tienen que ver con el hecho sexual humano, erótica, cuerpo, parte romántica, ¿no? Y se sientan un poco las bases de la sexualidad y las expectativas, por así decir. Módulo 5, disfunciones sexuales. Bueno, pues es ese módulo donde vais a estudiar todas las disfunciones sexuales que están categorizadas a día de hoy, ¿no? Que tenemos identificadas, que tienen un nombre y apellidos, por decirlo de alguna forma. Tanto las asociadas con las mujeres como con los hombres, ¿vale? Disfunciones sexuales tanto femeninas como masculinas, pues anorgasmia, dificultad en el deseo sexual o deseo sexual hipoactivo, trastorno por dolor genitopélvico, disfunción eréctil, trastorno de eyaculación, eyaculación retardada, eyaculación precoz, ¿vale? Todas las disfunciones sexuales, incluso las disfunciones sexuales que puedan ser inespecíficas en su diagnóstico, también se estudian aquí. En el módulo 6 vais a estudiar todo lo relacionado con el tratamiento de las disfunciones sexuales femeninas, como os decía, pues el deseo sexual hipoactivo en mujeres, la anorgasmia, el trastorno por dolor genitopélvico y otras disfunciones sexuales que sean menos específicas, también relacionadas con la sexualidad femenina. Se trabajará en el módulo 7 cómo intervenir y cómo tratar las disfunciones sexuales masculinas. Os decía antes, ¿no? Eyaculación precoz y retardada, disfunción eréctil, deseo sexual hipoactivo, que también puede pasar, y cualquier otra dificultad sexual inespecífica. En el módulo 8, otro módulo que a mí me habría encantado que me explicaran y no haber tenido que aprenderlo o formarme de manera más autodidacta o con otros cursos, ¿no? Es el de fisiosexología, ¿no? La relación entre la fisioterapia y la sexología, cómo todo eso interfiere, cómo se puede trabajar en, en consulta, cuándo tenemos que derivar, cuándo es importante entender la relación entre una disfunción sexual y la fisio, etc. En el módulo 9 se profundiza en las diferentes parafilias sexuales. En el módulo 10, que es uno de los módulos que yo imparto,
hablamos de reproducción asistida y cómo desde la búsqueda incluso de la descendencia de un embarazo, pues los procesos de reproducción asistida y la reproducción humana en sí puede interferir tanto en la relación de pareja como en la propia sexualidad, ¿no? Y como esto es un asunto crucial en, en las relaciones y en la sexualidad. En el módulo 11 se estudia el abuso sexual, las consecuencias, la parte así como más traumática, etcétera. En el módulo 12 se profundiza en el fenómeno de la violencia de género, cómo identificar, cómo evaluar, cómo detectar, cómo intervenir, cómo acompañar, ¿vale? Lo mismo también con el tema del abuso sexual, qué sintomatología nos vamos a encontrar de manera más frecuente, todas estas cosas que son importantes. Módulo 13, sexualidad en la vejez, en la tercera y cuarta edad. Un módulo fundamental, ¿no? Al final quisimos desglosar y profundizar en muchos aspectos que en otras formaciones se pasaban un poco de puntillas, pero que considerábamos que era importante, porque luego terminas un máster y tampoco te sientes preparada para acompañar a una persona con deseo sexual hipoactivo, pero que te encuentras con una historia de abuso sexual, ¿no? Y no sabes cómo acompañar, cómo trabajarlo. Y no es que con esto te hagas una experta en trauma por abuso sexual, pero por lo menos te va a dar las claves y te va a dar la guía para identificar hasta dónde puedes trabajar y si en un momento determinado tienes que derivar o no. Lo mismo con la sexualidad en la vejez, ¿vale? O sea, tan invisibles en la sociedad que muchas veces también es invisible en las formaciones a las que accedemos en sexología y terapia de pareja. Y es muy importante, pues, estudiar cómo la menopausia, ¿no? Influye, cómo cambian los cuerpos, qué suele pasar, cómo suele ser la autoestima, cómo suele ser el deseo sexual de las personas en la vejez, que sí que es viable, ¿no? Que sí que tienen sexualidad. Y entonces seguir colocando a las personas de tercera y cuarta edad o en etapas de vejez como seres o personas sexuadas que siguen siéndolo. Módulo 14, pues patologías, trastornos y su influencia en la sexualidad. Otras cosas que no se han ido incluyendo, pero pues, por poneros un ejemplo, cómo la ansiedad interfiere en nuestra sexualidad y en nuestra erótica, ¿vale? La depresión y su influencia en el deseo sexual y otras patologías que puedan interferir en nuestra sexualidad. Vamos con la parte 2, con la parte 2 de los módulos que hace referencia a pues, todo lo relativo a terapia de pareja. En el módulo 15 nos encontramos con los estilos de apego, esto que parece tan famoso en redes sociales, que todo el mundo habla de apego y que parece que llevemos una etiqueta todos colgando con el estilo de apego que nos caracteriza, pues bueno, vais a poder estudiar un poquito más en profundidad, entender cómo los estilos de apego pues forman parte de la forma en la que nos relacionamos, cómo trabajar con según qué tipos de apego, cuándo un estilo de apego está siendo disfuncional y cuando pues, no está interfiriendo en la relación y todo esto. Módulo 16, un módulo totalmente dedicado a trabajar la dependencia emocional, fundamental en terapia de pareja. Porque luego vienen muchas personas con mucha dependencia emocional y no sabemos qué hacer. Entonces, en este módulo se explica exactamente qué es la dependencia emocional, cómo funciona, cómo interactúa, o sea, cómo, perdón, interactúa, no cómo influye en la relación de pareja o incluso en la propia persona a la hora de relacionarse. En el módulo 17 se hará una contextualización de las diferentes, bueno, de las relaciones de pareja, ¿no? Un poco el contexto social, cómo evaluar, qué aspectos tenemos que em, tener en cuenta, cuáles son los puntos a tener en consideración. Y en el módulo 18 es donde nos vamos a centrar en intervención psicoterapéutica con parejas. Cuáles serían un poco los pasos a seguir, cuáles son las recomendaciones, cómo hacer una buena entrevista de evaluación, eh, qué estrategias podemos poner en marcha, qué herramientas, qué ejercicios se pueden proponer a las parejas según qué problemáticas o qué casuísticas. Y dentro de las casuísticas que se dan en terapia de pareja, hemos dedicado íntegramente un módulo
a la gestión de conflictos en pareja. Porque es una de las cosas que más traen las parejas a consulta y que consideramos que era importante que profundizáramos y pudiéramos ofreceros una buena formación y suficientes herramientas para que podáis transmitirlas, trabajarlas y trasladarlo en consulta. El módulo 20 de maternidad y paternidad es otro de los módulos que yo imparto. Hablamos de las diferentes etapas, como os decía, desde la búsqueda, cómo se vive, el posparto inmediato, la infancia, la adolescencia y luego el síndrome del nido vacío, ¿vale? Cuando ya las criaturas se van de casa, pues cómo abordar todo esto, cómo suele transformar la maternidad y la paternidad a la relación, cómo se reajustan los roles, ¿no? Y explicar y profundizar un poco más en todo esto. En el módulo 21 hablamos de la interferencia de la ansiedad en el proceso terapéutico, ¿no? Como el fenómeno de la ansiedad, como trastornos de tipo ansioso, como en sí una emoción como la ansiedad, que a veces se convierte en disfuncional, puede interferir en el proceso terapéutico, incluso en la propia relación de pareja. Y luego los tres últimos módulos que a mí me parece que tienen un valor absoluto porque normalmente son apartados dentro de un módulo de una pequeña asignatura, apartados muy pequeños que apenas se les dedica una hoja o media hoja a explicar pues infidelidad, celotipia y ruptura traumática. Entonces, el módulo 22 nos introduce de lleno en la infidelidad y cómo trabajar una infidelidad, que os digo, no es fácil y cuando tienes una buena formación y tienes buenas herramientas como la que os proporcionamos aquí, se hace mucho más sencillo. La celotipia, ¿no? Y cuándo intervenir, cuándo se puede intervenir y cuándo pues, hay que derivar una pareja, cuándo intervenir a nivel individual, una celotipia, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso si llega una persona con problemas de celos, cómo intervenirlos. Y el módulo 24 para acompañar a las rupturas traumáticas, porque si bien es cierto que en los duelos no siempre necesitan ser acompañados, en las rupturas traumáticas suele ser necesario trabajar muchas cosas, algunas de ellas relacionadas con la propia autoestima, con la puesta de límites y con creencias automáticas o creencias negativas sobre una misma y su capacidad para relacionarse. Una vez presentadas estas dos partes, ¿no? Donde pues se ve toda la estructura de los módulos que proponemos, la parte 3, ¿no? Una de las partes bueno, más importantes es un TFM en el que se hace un estudio de casos, máximo, mínimo 2, máximo 3, en los cuales mínimo uno sea disfunciones sexuales, cuya entrega tiene que ser máximo 15 días antes de finalizar el máster, ¿no? Si yo he empezado el máster el día 26 de junio, pues 15 días antes, el 11 de junio, tengo que entregarlo, ¿vale? Un apto no apto es lo que vais a recibir, aunque se recibirá también una nota entre 0 y el 100. Es 100% obligatorio, ¿vale? Si no se presenta el TFM, no se puede superar el máster, no se conseguirá la titulación. Y eso sí, se tiene que entregar una vez se hayan superado los exámenes. Si no has superado los exámenes, no lo puedes entregar. ¿De acuerdo? Vale. Y la parte 4 que me apetecía hablaros un poquito más en profundidad porque además es que hace 2 semanas tuve yo la sesión clínica de la actual promoción de terapia sexual y de pareja en procesos de reproducción asistida. Entonces, durante todo el tiempo que dura el máster, es decir, 12 meses, vais a tener una sesión clínica al mes. Están fijadas en el calendario conforme os matriculáis, ya están fijadas en el calendario, ¿vale? Entonces, ahí en el calendario de vuestra plataforma online tendréis, pues el día, como ha sido este mes, jueves 3 de marzo, sesión clínica de reproducción asistida, ¿vale? Entonces están fijadas ahí en la plataforma, os envían recordatorios, etcétera. Tienen una duración aproximada de 2 horas. Es aproximada entre comillas porque las mías duran 3. Pero se hacen muy dinámicas, ¿eh? Y esto lo dice el alumnado que os lo puedo prometer y os lo prometo. Tiene una duración, pues eso, de aproximadamente 2 horas.
entre 2, 3 horas, en el que durante todo ese tiempo vamos a estar las profesionales exponiendo casos y interactuando con el alumnado, explicando pues cómo intervendríamos aquí, cómo intervendríamos allá, cómo se puede hacer esto, cómo trabajar la psicoeducación en no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y entonces desglosamos cada uno de esos casos que presentamos para que sepáis un poco cómo se podría realizar, ¿vale? Como os decía antes, es obligatorio para obtener el título tendréis que haber visto todas las sesiones clínicas. Si no es en directo, pues por lo menos en diferido, ¿vale? Que también se puede ver. Aunque si os matriculáis al máster, yo os recomiendo que esos días, que es un jueves al mes a las 6 de la tarde, os reservéis el hueco porque realmente es muy valioso poder realizar esta sesión en directo y poder interactuar con nosotras, poder hacernos preguntas si es incluso sobre la materia, alguna cosa, aprovechar esas sesiones que hacemos. Estas son las temáticas de las sesiones clínicas. La primera, la mía, terapia de pareja en procesos de reproducción asistida. La segunda, abuso sexual. Otra sobre dependencia emocional. Otra sobre no monogamias. Terapia sexual durante la paternidad y la maternidad. Infidelidad, ruptura traumática, gestión de conflictos, orientación e identidad sexual, deseo sexual hipoactivo, disfunción eréctil y eyaculación precoz, vaginismo y dispareunia. ¿Vale? Así se abordan prácticamente pues, muchos de los temas más importantes, lo que os decía, ¿no? La gestión de conflictos, las rupturas traumáticas, que son casos pues, que muchas veces nos sentimos un poco inexpertos o inexpertas a la hora de llevarlos a cabo. Las no monogamias, que me parece fundamental, ¿no? Que podamos exponer y contextualizar cómo son las relaciones no monógamas, cómo trabajar con ellas, cómo trabajar con diferentes disfunciones sexuales y ahí, pues, deseo sexual hipoactivo tanto en hombres como en mujeres, algunas disfunciones sexuales masculinas y otras femeninas, etcétera. Vale, pues bueno, al final el mes se va revisando, etcétera, etcétera, se van comunicando los aptos no aptos en función de, bueno, pues vuestro rendimiento y al finalizar el ciclo del año se revisa todas las calificaciones, se comunica al alumnado lo que haga falta, se envía las actas a UDIMA para comenzar los trámites del título y ya tenéis vuestro máster. Cuando os matriculéis, porque yo sé que estáis aquí porque os queréis matricular en este máster y queréis que os cuente más, pero bueno, si os matriculáis en este máster, lo que sí os recomendamos es que vayáis siguiendo un poco el calendario, pues por ejemplo, con las sesiones clínicas, ir estudiando, etcétera, etcétera, ir pautando, pues por lo menos vuestro propio ritmo, no procrastinar. Ir creando también vuestros propios apuntes con las aportaciones de las clases, poder usar el chat y el foro de dudas y contactar con el tutor pues siempre que lo necesitéis. Ay, se me ha olvidado cambiarlo de febrero, disculpadme, ¿vale? Febrero 2026 ya no están las matrículas abiertas. Están matrículas abiertas para la promoción de junio de 2026. Las plazas son limitadas. Ya tenemos alguna que otra matrícula hecha y yo no me iría demorando mucho porque se agotan las plazas. Hacemos, como dicen los cantantes, sold out. Prácticamente siempre. Entonces, bueno, ya está abierto el proceso de matriculación para empezar en junio. Existen descuentos disponibles, existe la posibilidad de hacer el pago fraccionado, como lo veis ahí. Yo tengo un código de descuento, ¿vale? Que es María Más. Luego al final de la sesión os lo voy a poner en una diapositiva y para quienes estén en el chat, pues os lo pongo, ¿vale? Es María Más. Y como os decía, pues bueno, eso ofrece pues una facilidad de pago que no todos los másteres ofrecen, con además un precio bastante competitivo, teniendo en cuenta la calidad de la formación que os ofrecemos. Ay, he perdido aquí. Vale. Algunos módulos, ¿vale? Os voy a hablar concretamente de los dos módulos de los que yo soy docente, ¿vale? El módulo 10, reproducción asistida.
Este es el índice de mi materia. No os voy a hacer una explicación de la materia porque ni me da tiempo ni corresponde hoy, ¿vale? Este es un pequeño webinar para que veáis un poquito las cositas que se trabajan, temas interesantes. Pero bueno, lo primero pues es una introducción, ¿no? En sí de lo que es el concepto de fertilidad y la fertilidad humana, de algunos datos de fertilidad en España, de potencial fértil en humanos, etcétera. Luego, a continuación, se hace una explicación de esterilidad e infertilidad y sus diferencias, ¿vale? Ya que os adelanto que no significan y no tienen bueno, no es lo mismo. En el apartado 3 de este módulo hacemos una explicación, no en absoluta profundidad, pero sí con la suficiente calidad técnica como para que entendáis cómo son las diferentes técnicas de reproducción asistida, desde la inseminación, para que sepáis lo que es una AGP, para que sepáis lo que es una FIV y un ICSI, ¿vale? Todo este tipo de cosas que normalmente, si no lo estudiamos, no lo sabemos. Sí, para que cuando os llegue una pareja, os acordéis de mí y digáis, ah, María explicó lo que era este procedimiento, María dijo lo que era la beta, ¿no? ¿Vale? Y que entendáis un poco, pues esas técnicas de reproducción asistida, que tengáis una formación base para poder acompañar y entender, pues, los procesos, como son, que muchas veces los tiempos, la medicalización, etcétera, influyen en la calidad de la relación. Luego en la parte 4 de este módulo pues, se profundiza en pareja y sexualidad, en los diferentes procesos de reproducción asistida, ¿no? Pues cómo suele alterar un proceso de reproducción asistida a la calidad de la pareja a nivel emocional, a nivel individual, cómo la sexualidad se suele ver afectada. Y en la parte 5 os propongo la forma de hacer un acompañamiento psicológico a parejas que están pasando por un tratamiento de reproducción asistida. Y por último, y aunque no sirve de especialización, sí sirve como una formación base para que entendáis cómo el duelo perinatal, ¿qué es el duelo perinatal? Lo primero, ¿a qué se considera duelo perinatal? Pues pérdidas gestacionales, muertes perinatales, etcétera, etcétera, para que tengáis unos pequeños conocimientos, eso que os sirvan nuevamente de base para acompañar cuando esto suceda, porque a veces os llegarán parejas que ahora están en procesos de reproducción asistida, pero que hace poco tuvieron un aborto y vais a tener que acompañar. Y es importante que sepáis cómo hacerlo. Por ejemplo, casos ficticios, ¿no? que podríamos tratar o que podríamos intervenir pues, con esta formación. Pues Andrea y Gustavo de 33 y 35 años, que llevan 6 años juntos y están en búsqueda de embarazo. Y durante esta búsqueda del embarazo, Gustavo ha empezado a experimentar dificultades en el orgasmo. Llevan 9 meses buscando el embarazo, consiguieron un embarazo y a Andrea experimentó un aborto espontáneo, un aborto químico, hace 4 meses. Han reanudado la búsqueda, pero al reanudar la búsqueda, Gustavo está teniendo dificultades a la hora de eyacular. No tiene orgasmo y no tiene eyaculación. Por lo que, como os podréis imaginar, la búsqueda de embarazo se les está embarrando un poco, se les está dificultando y no hay ninguna causa biológica, sino que es de origen psicológico, psicosexual. Es interesante, ¿no? Que podríamos intervenir aquí. Cosas que podríamos, pues, evaluar, pues, la presión que siente Gustavo, la responsabilidad, la culpabilización, cómo están gestionando la búsqueda, cómo está siendo la erótica dentro de la relación de pareja, porque muchas veces lo que sucede es que hay mucha planificación y mucha calendarización, ¿no? de los encuentros sexuales, cosas que tendríamos que explorar aquí. Vamos con el caso ficticio número 2, una búsqueda de embarazo sin éxito. Elena, de 36 años, y Javier, de 38. Llevan 8 años casados y 2 años en búsqueda, ¿vale? Empezaron cuando Elena tenía 34 y Javier 36. Después de un año en búsqueda natural y como ya estaba cerca Elena de los 35 años, fueron a la unidad de reproducción humana y le han sometido a varias inseminaciones, concretamente 3, y una fecundación in vitro que han fallado. ¿Vale? Ninguno de los tratamientos a los que han sido sometidos han dado pues, lugar a descendencia o a un embarazo.
Así que han venido a terapia porque su vínculo y su vida sexual se han deteriorado. Sienten mucha presión constante para rendir para el programa de fertilidad, pues que si los suplementos, que si no sé qué, que si pincharse concretamente la estimulación a la hora concreta, que él tiene que hacer esto, no sé qué, no sé cuánto, que él se encargue de esto, otro que se tome sus pastillas para no sé qué, para la calidad espermática, pim pam, pum, bocadillo de atún, ¿vale? Todo esto ha provocado que la espontaneidad y el deseo se hayan visto reemplazados por horarios, citas médicas, pruebas y, sobre todo, muchas expectativas frustradas. Discuten con mucha frecuencia sobre quién no lo está intentando lo suficiente y sobre el estrés que supone cada fallo y cada error de, pues, cada error o cada fallo o eh, cada ocasión que no consiguen tener un embarazo, ¿no? Y aquí pues nos encontramos pues, con un buen mantecado, ¿no? Como se dice por aquí, por Alicante. Y es que vamos a tener primero que contener, vamos a tener que estabilizar, vamos a tener que evaluar, vamos a tener que reconstruir un poquito la conexión entre ellos, ¿no? Ayudarles a reconectar. Y probablemente en un caso como este haya que plantearse qué van a hacer con el deseo de descendencia, ¿vale? Esto va a ser probable. Módulo número 20, otro módulo del que yo soy docente, maternidad y paternidad. Nuevamente una introducción, ¿no? De pues, diferentes aspectos relacionados con la maternidad y la búsqueda de embarazo. Y pues empezamos directamente con los cambios y las cosas que suceden durante el embarazo, en las diferentes etapas del embarazo, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Cómo se suele encontrar, qué suele necesitar la pareja y la mujer concretamente, cómo es el deseo sexual en diferentes etapas, etcétera. La relación 3, o sea, perdón, el punto 3, parto y posparto, ¿vale? Cómo es ese posparto inmediato y luego el posparto un poquito más tardío y por supuesto cómo eso interfiere en la relación de pareja. 4, la relación de pareja y la vida sexual en etapa infantil. Aquí es donde empezamos a hablar de carga mental, un concepto súper importante a tener en cuenta cuando trabajemos con parejas. 5, la relación de pareja con hijos en etapa adolescente. 6, la relación de pareja con hijos adultos, el síndrome del nido vacío y es cuando las criaturas vuelan de casa. Y 7, maternidad y paternidad en solitario, familias monomarentales y familias monoparentales. Casos ficticios, pues por ejemplo Ana de 42 años y Carlos de 45, que llevan 15 años juntos y tienen dos hijos de 9 y 7 años. Aquí sucede que Ana asume la mayoría de las tareas domésticas y de organización familiar, citas médicas, compras, cumpleaños, las tareas escolares de las criaturas, los menús, lo que van a comer, no sé qué, no sé cuánto. Y Carlos trabaja muchas horas fuera de casa y suele desconectar al llegar, cena, televisión, una serie y descansa. Entonces, claro, llegan a consulta súper enzarzados, súper cabreados, con mogollón de discusiones, y Ana transmite que se siente totalmente desbordada y está muy resentida. Siempre estoy pendiente de todo y nadie me ayuda. Se siente sola dentro de la relación. Carlos percibe esa tensión de forma permanente y lo que hace, su estrategia es evitar el conflicto. En lugar de acercarse e intentar hacer algo, pues eso le genera mucho malestar y evita el conflicto. Cosas a trabajar aquí, pues bueno, obviamente la corresponsabilidad, la carga mental, qué pasa, ¿no? Cuando una persona se encarga de todo y la otra, pues, quiere desconectar cuando llega a casa del trabajo, pero es que Ana también trabaja y también tiene un trabajo de bastantes horas fuera, pero claro, ella es la que se redujo la jornada. Vamos a trabajar esto, vamos a explorar cómo se toma esa decisión, vamos a tener que explorar qué considera Carlos que es la corresponsabilidad, vamos a tener que hacer mucho trabajo de psicoeducación con respecto a la carga mental, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, aquí olvidarnos de reconectar sin trabajar primero la carga mental, porque si hay carga mental, no van a conectar de ninguna manera.
Y bueno, pues por último, con un caso relacionado con el síndrome del nido vacío, nos encontramos con Lola, con Manuel, 51 y 55 años, 25 años de relación. Con la marcha de casa de sus dos criaturas hace 6 meses, el último, han descubierto que su relación se ha quedado sin un proyecto común. Ya no tienen rutinas familiares por las criaturas, no tienen planes a largo plazo. Y esto se ha traducido en una falta de conexión diaria. Coinciden en casa solo al final de la jornada, ya que los dos están trabajando y cuando llegan están cada uno en sus asuntos. Se han dado cuenta de que no tienen metas compartidas, no hablan de aficiones o de viajes o de proyectos nuevos. Sienten que ya no tienen nada en común. Y se ha producido una desconexión emocional y sexual. No hablan mucho de lo que sienten, no tienen intimidad sexual, Lola no se acerca, Manuel lo interpreta como un rechazo. Así que bueno, si os parece, lo resolvemos. ¿Cuál podría ser el problema clínico central de esta pareja? Voy a daros unos 20 segundos por si alguien quiere participar en el chat o aportar algo al respecto. Pues sería el centro, ¿no? de la problemática de esta pareja. Bueno, nadie se atreve. A veces podemos decir, bueno, pues eso, la falta de proyecto común, la falta de conexión, eh, un duelo, vamos a verlo. Es una crisis, es un duelo, es un desgaste ya de la estructura de la pareja. ¿Qué función ha tenido la crianza en el mantenimiento de este vínculo? ¿Cómo la crianza ha influido entre ellos dos y en que sean Lola y Manuel, pues, una pareja? Porque llevan 25 años juntos, las criaturas han molado, pues, por estudios, por lo que sea. Llevan 20 años, cuanto menos, siendo padres. Veo que alguien está escribiendo, así que voy a esperar y así lo leo y lo comparto con las personas que no podéis leerlo, que nos veáis en diferido. Justamente estaban juntos por el deber de ser padres, pero al no tener ese proyecto en común, se ven que ya no tienen otro aspecto individual que en pareja los una. Vale, otra cosa a observar, ¿vale? Estas preguntas que yo os estoy poniendo aquí, ¿no? ¿Cuál es el primer problema que identificáis? ¿No? Pues eso que el tema del padre, de ser padres, si es una crisis, si es un duelo, si es un desgaste de la pareja, qué función ha tenido la crianza para mantener el vínculo. Todas estas preguntas son preguntas que como profesionales podríais haceros, incluso deberíais haceros en un caso como este, ¿vale? Y bueno, pues precisamente el tema de ser padres puede ser algo que les haya unido, que haya sido el motivo principal para estar juntos y que cuando ya ese proyecto como que se ha cumplido, sienten un vacío en la parte de proyección de la pareja. ¿Qué está pasando con cuerpo y sexualidad, ¿no? En este momento vital? ¿Cómo están sus cuerpos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten conectados entre ellos? ¿Cómo se sienten de a gusto con su propio cuerpo? ¿Cómo ha sido la sexualidad hasta ahora? Este es otro concepto, otra pregunta que nos vamos a tener que hacer y que vamos a tener que trasladar en una buena evaluación. En este caso, concretamente, no es que haya una falta de amor, ¿vale?
estamos ante una relación en la que hay diferentes factores. Uno de ellos, pues un duelo por la pérdida de ese proyecto parental que ha terminado. La crianza como el eje principal de la relación durante muchísimos años, ¿no? Como os digo, 20 años teniendo hijos, 15, 20 años con la crianza como eje principal de la relación, lo que ha ido provocando una gran desconexión emocional y que a su vez provoca una desconexión sexual, ¿no? Como consecuencia. Además, hay una diferencia en la vivencia de esta etapa por parte de ambos y esto supone una crisis vital, esa crisis del nido vacío del que os hablaba antes y que en el máster explico en profundidad de qué va. ¿Qué objetivos terapéuticos podríamos considerar? Voy a pasar directamente a contaros cuáles son los que yo propondría, que estamos ya cerca de la hora del webinar y no quiero extenderme mucho más. Algunos objetivos terapéuticos, pues bueno, esa elaboración del duelo por ese nido vacío, ¿no? Del duelo por la pérdida del proyecto parental o por la consecución, ¿no? Y ya no tener más esa función parental, de que las criaturas hayan volado. Reconstruir el rol de pareja más allá del parental, ¿no? Volver a lo que les hizo iniciar una relación de pareja y ya no solo volver al pasado, sino construirlo desde quienes son ahora, con todas las experiencias vitales que han tenido. Reiniciar la comunicación emocional, esto va a ser fundamental en un caso como este, que aprendan a comunicarse y a transmitir lo que están sintiendo. Creación de un nuevo proyecto para esta etapa, reconexión emocional y sexual, con algunas ideas de intervención que os dejo por aquí y os voy a ir explicando. En primer lugar, pues bueno, hay que hacer mucha psicoeducación, ¿no? En una crisis como esta, porque esta pareja viene en plan, es que ya no nos queremos, es que sin hijos ya no somos nada. Bueno, pues explicarles un poco cómo ese síndrome del nido vacío impacta en la relación de pareja, por qué ha sucedido, qué es normal, qué no. El deseo sexual, hablar de deseo sexual pues primario y secundario, ¿no? De cómo el deseo sexual va evolucionando las diferentes etapas vitales, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista de la pareja. Hablaremos y haremos educación sobre la conexión emocional y su importancia a la hora de construir un proyecto de pareja. Se trabajará el duelo haciendo una despedida de esa identidad parental como eje único. Es decir, tenemos que enseñarles tenemos que ayudarles a decirle adiós a su único rol de padre y madre, para que puedan dar paso al rol de marido y mujer, ¿no? De matrimonio o de pareja, y también a la identidad individual, cosa que también se había ido perdiendo. Se va a trabajar la comunicación emocional, se va a enseñar a hablar de miedos, de soledad, de deseo. Se va a ir trabajando la intimidad emocional, que luego pueda dar lugar a una intimidad sexual, pero intimidad emocional que se trabaje pues mediante la cercanía y mediante la comunicación. Se va a trabajar el deseo sexual, pues, y la reconexión erótica, quitando, pues, primero la presión, trabajando la conexión, el contacto físico, el acercamiento, las caricias, el erotismo, la seducción, de una manera progresiva, para que esa intimidad que vamos trabajando a nivel emocional pueda dar pie a una intimidad física y una intimidad posteriormente erótica y sexual, ¿vale? Poquito a poco. Y, por supuesto, y fundamental, acompañando a todo ese trabajo, ¿no? De la identidad parental hacia la identidad de pareja e individual, tiene que haber un trabajo en proyectos vitales, un descubrimiento, un trabajo de descubrimiento, tanto pues desde lo individual para ver en qué cosas pueden estar de acuerdo o puede servir como un proyecto vital de pareja, pero ese descubrimiento y la construcción de nuevas metas compartidas que les puedan dar pues motivación, inspiración para vivir su relación de pareja sin esa sensación de vacío que han dejado pues el cierre o la crianza, porque ya las criaturas no están en casa. Entonces, aquí una pequeña reflexión, ¿no? Que antes os he respondido ya, entonces igual la respuesta que me deis va a estar sesgada, pero esta pareja necesita reactivar el pasado o crear algo completamente nuevo.
¿Qué pensáis? Os doy ahí un poquito para que escribáis. Vale, veo que hay alguien escribiendo, así que voy a ser paciente. Vale, por aquí me dicen crear algo completamente nuevo sin olvidar de ese amor que siguen teniendo, porque al final están en un proceso vital distinto y por tanto se debe trabajar desde el punto donde están ahora. Efectivamente, ¿no? Ni reactivar el pasado ni algo completamente nuevo obviando el pasado. Crear algo nuevo, pero teniendo en cuenta pues de dónde vienen, quiénes son, cómo eso pues ha conformado su personalidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que, bueno, pues es el momento de que me hagáis dudas, preguntas, cualquier cosa que os pueda surgir. Aprovechad este momentito, que voy a dar un minutito más. Tengo una duda. Este máster al acabarlo, para que la UDIMA del máster, solo que hay que aportar la tasa del diploma o es un título oficial o propio de la universidad. Lo estaba explicando antes. Es un máster avalado por la UDIMA, ¿vale? Que es quien se encarga de hacer la titulación oficial como un máster universitario, aunque es un título propio de la universidad, ¿vale? No es es un máster privado, ¿de acuerdo? Entonces sí se aporta la tasa del diploma y ya está. Lo único que puede demorarse unos meses, ¿de acuerdo? El título provisional creo que está a los 4 meses y el definitivo como máximo tarda un año. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda sobre alguno de los casos? Como os decía, bueno, ahí tenéis el código de descuento, ¿vale? Tenéis, os dejo mis redes, también tenéis las de APIR, ¿vale? APIR Psicología. Eh, por si tenéis alguna duda, alguna pregunta, no os vais a inscribir todavía, pero os vais a inscribir dentro de, no sé, en un mes podéis preguntarme de nuevo el código, ¿vale? Pero eso es un máster que busca, pues eso, ofreceros la formación necesaria para trabajar, comprender la sexualidad humana, evaluar, etcétera. Y pues eso, no sé si hay alguna cosa más que queráis saber. Y si no, pues nada, con esto lo dejamos por hoy. Nos tenéis a vuestra disposición, a mis compañeros de APIR y a mí, cualquier cosa que necesitéis. Y pues nada, aquí os dejo el código de descuento, María Más. Y nada, deseando veros en las sesiones clínicas cuando nos veamos, que ya sabéis que tengo 2 sesiones clínicas.
de dos de las temáticas que imparto. Así que bueno, deseando veros, que me veáis y que veáis a mis compañeras dar sus módulos, que son unas grandísimas profesionales y explican todo de una forma que de verdad me habría gustado a mí tener esta formación. Vale, un último, alguien creo que está escribiendo algo, vale, súper interesante. No sabía exactamente cómo era el máster hasta ahora. Pues bueno, aquí lo tenéis un poquito más en profundidad y eso, estamos a vuestra disposición. Os mando un abrazo y muchas gracias.